Hola amigos de Gacetagunea, aquí estamos con un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a enseñaros a navegar en internet desde vuestro smartphone o tablet Android. Como veis, estamos en el escritorio de nuestra tablet y vamos a acceder a internet haciendo uso del navegador Google Chrome. Aquí estamos en la página principal de Google. Vamos a buscar, por ejemplo, la web de Gacetagunea. La escribimos en el buscador y accedemos a la página pulsando aquí. Estupendo. En ocasiones puede ser habitual que queramos navegar en varios sitios a la vez. Para ello lo que haremos será utilizar pestañas. Para abrir una pestaña nueva, presionaremos aquí y a continuación en Nueva pestaña. Como veis, se nos abre una nueva pestaña que nos da la posibilidad de iniciar una nueva búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, una página que nos muestre el tiempo que va a hacer en los próximos días. Perfecto. Para poder regresar a la pestaña anterior, basta con que volvamos a presionar en la otra pestaña que, como veis, permanece abierta. En el caso de que hagáis esta operación desde un smartphone, tendréis que presionar sobre este botón que os mostrará el número de pestañas que tenéis abiertas. Otra operación muy habitual puede ser la de, por ejemplo, descargar una imagen. Para ello lo que haremos será presionar sobre una imagen durante unos segundos. Nos aparecerá este panel. Aquí seleccionamos la opción Descargar imagen. La imagen se descargará. Para poder visualizarla, pulsaremos en estos tres puntitos que nos mostrarán este panel. Como veis, aquí tenemos la sección Descargas, donde aparecerán todas las descargas que hayamos realizado. Otra operación muy habitual suele ser la de compartir. Para ello, nuevamente, vamos a presionar en la imagen que hemos utilizado anteriormente. Como veis, aquí tenemos la opción Compartir. Escogeremos, en este caso, la opción que más nos convenga para compartir esta imagen. Por otro lado, si queremos guardar nuestras páginas favoritas, lo haremos de la siguiente manera. Nos colocaremos en la página que queramos guardar, presionaremos sobre este botón y listo. Para poder acceder a ella, lo haremos desde la sección de marcadores. Os recordamos también que en el historial podéis revisar toda la actividad que habéis tenido en el navegador Google Chrome. Bien, pues esto ha sido todo. Esperamos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.